Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Charlas con Juan, este espacio informal donde cada 15 días nos reunimos con un líder de la protección física de los materiales radiactivos en nuestra región para compartir un poco de las experiencias que cada uno tiene en este sector. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y alrededor del cual hay muchos mitos y creencias diferentes, y es el tema de los costos a la salud como consecuencia de la pérdida de control sobre los materiales radioactivos. Esto es un tema donde, como les dije, hay muchos mitos, desde el mito de Homero Simpson, pues siendo radioactivo, iluminándose por todas partes, caminando, o la creencia de que todas las fuentes radiactivas son las mismas y el efecto es el mismo. Y para este tema tan interesante les tengo una invitada muy especial. Ella es médico y magíster en toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y profesora universitaria y especialista en atención médica en emergencias radiológicas. Su nombre, Brigitte. Brigitte, bienvenida a Charlas con Juan. Bueno, pues muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias, Brigitte. Me contaste que estamos haciendo mucho frío donde estás, ¿no? Está haciendo frío donde estoy, por eso estoy con chaquetica y todo. Estás en Bogotá. Estoy en Bogotá, sí. Está lloviendo, está haciendo frío, entonces, bueno, los climas de Bogotá que igual aquí puede hacer calor, luego frío, luego vuelve a hacer calor, luego llueve y así. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, bienvenida a Charlas con Juan. Como en todas nuestras entrevistas, lo primero que hablamos es un poquito de ti. Queremos hablar un poquito de ti. ¿Quién es Brigitte Sierra? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Para que toda nuestra audiencia que te está viendo te conozcan. Bueno, soy Brigitte Sierra, como ya lo dijeron, soy de Colombia, nací en Bogotá, he vivido en Bogotá pues casi toda mi vida, digamos que por temas de trabajo sí he vivido en otras áreas como en el Chocó y como en el Amazonía. Me gustan los climas cálidos y húmedos como esos, Como esto que un estoy yo tanto en este extremos, momento. pero me gusta la selva. Fueron experiencias muy enriquecedoras, creo que más que como médico, como persona. Sí. Eh, en este momento pues me dedico una parte de lo que hago a la docencia universitaria que me gusta mucho enseñar. Creo que la idea del conocimiento es compartirla y no quedarse con ellos, porque finalmente el conocimiento no es de uno. El conocimiento es universal y está a disposición de todo el mundo y simplemente uno es un medio para compartir ese conocimiento. Entonces me gusta la docencia. Sí. Em, Pero cuando estabas en el Chocó y en la Amazonía era porque estabas haciendo práctica. En el Chocó fue mi año rural, bueno, Rural. mis 6 meses rural, porque es una zona roja. Sí. Y cuando, o sea, zona roja, me imagino que hay personas que de pronto De no conocen violencia. el Sí, término, de exacto, orden son público. zonas de violencia, donde hay presencia de grupos de guerrillas, paramilitarismo, los dos en el Chocó. Y ahí hice mi año rural, que es como el año de servicio social, que es posterior a que uno se gradúa, entonces uno hace una práctica con estas comunidades que tienen unas necesidades importantes de salud. Entonces, ese año rural o esos 6 meses realmente los hice en el Chocó, cerca de Quibdó, y luego me fui a trabajar a Leticia. Ya había hecho una parte de mi carrera en Leticia, entonces me gustó el clima, me gustó la zona, me gusta la selva, me gusta andar por la selva. Entonces, era también un poco aventura. Claro. Y ahí trabajé otro tiempo más, trabajé 2 años más en Leticia. También lo que les decía, una de las fortalezas o de las cosas que uno aprende aquí no es tanto que uno se haga mejor médico, tal vez uno se hace mejor persona y conoce de primera mano cómo es su país, ¿sí? El país no es Bogotá, ¿no? El país no son las grandes ciudades. De acuerdo, totalmente. Eso es una experiencia fabulosa. ¿Y por qué o cómo empezaste a interesarte por este tema de la radiación ionizante y de sus efectos? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, inicialmente quería ser ginecóloga, ¿sí? Era como lo que yo cuando entré dije, yo voy a ser ginecóloga alguna vez. Luego que pasé ya por las ciencias básicas, dije, no, nada, lo mío es la toxicología. Entonces ahí ya cambié radicalmente de idea
y empecé a trabajar, bueno, no a trabajar, me refiero como a investigar en temas de toxicología dentro de la universidad, en lo que teníamos como unas líneas de profundización durante la carrera. Luego de eso, entonces ya como estaba determinada y me encantaba la química y la química aplicada pues al ser humano y obviamente los Sí, efectos, entonces decidí hacer mi maestría en toxicología y mientras yo hacía mi maestría, yo trabajaba. Y trabajaba en un hospital que está en una de las zonas más difíciles de Bogotá, que es lo que conocemos como Ciudad Bolívar. Es una zona con problemáticas sociales, es una zona violenta. sí, Y yo trabajaba en cirugía, ¿sí? ok, Trabajaba como haciendo ayudantías quirúrgicas. Hacía ayudantías quirúrgicas en ginecología, en cirugía general y en ortopedia. sí, Mientras yo hacía ese trabajo, me empecé a dar cuenta cómo los ortopedistas se exponían a la radiación que yo tampoco la conocía, porque realmente dentro de la carrera nadie te habla de radiaciones ionizantes, ¿sí? Te dicen que hay que tomar una radiografía y cómo se ve la radiografía y qué le lees y cómo diagnosticas, pero nadie te habla de los riesgos de la radiación ionizante dentro de las diferentes aplicaciones médicas. Eso no existía en su momento. Creo que ahora eso se ha reforzado un poco más, pero cuando yo estudié no existía y cuando yo trabajaba realmente tampoco, porque la protección radiológica era un requisito, ¿no? Como, si usted va a trabajar con eso, vaya y haga un curso, ya le cuentan, y si pasa el curso, pues trae el certificado, y y ya, listo. y Sí, listo. Pero sí, pues tener un certificado no necesariamente avala un conocimiento, ¿no? Usted hizo el curso, pero puede ser que se lo haya pasado durmiendo y haya contestado y haya pasado. muy buena, sí. Exacto. Entonces era eso. Y yo veía cómo ellos se exponían. Teníamos un equipo, un fluoroscopio que se le decíamos el Chernobyl, porque el equipo sonaba, el Sí. equipo traqueteaba, ¿no? Hacía taca, taca, Ajá. taca, taca. Y entonces, y se apagaba. ¿Ah, sí? Se apagaba el equipo. Ajá. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros los buenos ingenieros? Desconectábamos, lo apagábamos otra vez, lo volvíamos a prender, si no prendía, entonces lo desconectábamos de la pared, lo volvíamos y lo conectábamos. Si prendía, seguíamos, si no, llamábamos a unos técnicos que eran los técnicos de electromedicina. Electromedicina venía también con su sapiencia suma, lo apagaba, lo prendía, lo desconectaba, lo volvía a conectar y cuando todo funcionara, pues seguíamos la cirugía. Ya la cirugía. Entonces yo veía eso y yo decía, esto hay algo que no está bien aquí, aquí falta algo. Ajá. Entonces ahí me empecé a interesar por las radiaciones ionizantes y como estaba haciendo mi maestría, entonces decidí irme por los efectos toxicológicos de la radiación ionizante, de tal suerte que hice mi tesis sobre los efectos sobre el ADN que tenía la radiación en ortopedistas. Ah, interesantísimo. Entonces así fue como llegué a la radiación ionizante. Pues yo quisiera como empezar esta charla un poquito, nosotros pues no sabemos mucho del tema y por eso, me disculpará si algunas de las preguntas no son pues, digamos que con el lenguaje específico que es, pero eh, independientemente cuál sea el suceso iniciador de una exposición a la radiación, así sea un incidente o así sea una retirada no autorizada de un material o un sabotaje, siempre van a haber consecuencias a la salud, ¿no? Entonces, yo quisiera que empezáramos un poquito preguntando, que nos contaras cuáles son las consecuencias para una persona que retira una fuente radiactiva de alta peligrosidad, es decir, por ejemplo, una fuente de categoría 1, como un cobalto 60 que se usa en radioterapia. ¿Cuál es esa consecuencia para la persona? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se entiende esa consecuencia? Bueno, igual aquí siempre hablamos y siempre tenemos en cuenta los principios de protección radiológica, ¿no? Entonces tenemos en cuenta la distancia, el blindaje, el tiempo. Sí, Dependiendo de estas cosas, las exposiciones serán diferentes, ¿no? Y de la actividad de la fuente también, que esa sería una adicional cuando hablamos de fuentes ya sea selladas o abiertas. Entonces, todos estos factores van a generar que la exposición a esa persona sea distinta, ¿cierto? Que tengan una carga de radiación o una exposición a la radiación mayor o menor. Dentro de los efectos esperados, cuando es de manera aguda, cuando son dosis altas, por ejemplo, esto que estamos hablando de una fuente que realmente tiene una peligrosidad, como su nombre mismo lo indica, ¿cierto? Que tiene una peligrosidad alta, podría pasar que esa persona sufriera una toxicidad por radiación o también conocido como síndrome de radiación aguda. Por ejemplo,
Lo otro, también dependiendo del tamaño de la fuente, que sucede más con fuentes industriales, que son pequeñas, son como unas lapiceras, como unas guayas metálicas, que a veces la gente no las conoce y las guarda y por eso han habido accidentes varios. Ahí podríamos tener, por ejemplo, una exposición cutánea, un área de la piel que está expuesta, donde se guarda, o si se toca o si se mantiene en la mano. Y podríamos estar hablando de un síndrome de radiación cutánea, por ejemplo, como esos síndromes, digamos, importantes que pueden llegar a afectar la salud e incluso ser mortales, ¿no? Los dos pueden ser mortales. Y también adicional a eso, no solamente está la exposición aguda y las consecuencias agudas o inmediatas, sino las consecuencias a largo plazo y las secuelas que eso pueda tener. Entonces, en ese caso podríamos estar hablando el riesgo de tener alguno de esos dos síndromes, Mucha, sobre todo mucha, la radiación aguda. mucha gente piensa que un paréntesis, mucha gente piensa que si yo estoy expuesto a la radiación, yo voy a quedar radioactivo. Es Okay. decir, que yo me irradio y entonces yo soy radioactivo y entonces voy caminando y yo estoy contaminando a otra gente. ¿Cómo es esto? Para que nos cuentes un poquito. ¿Este es un mito? ¿No es? Bueno, digamos que es un mito en la medida que no nos hacemos radiactivos, ¿sí? Si la radiación incide sobre nuestro organismo, incide esa energía. Entonces, esa energía pasa, interactúa con nuestras células, pero no se contiene en las células, no se contiene en esa materia, por lo tanto, pues no nos haríamos radioactivos. Es como calor que pasa a través de tus Exacto, células. como calor, como una energía, como la luz, ¿no? Si Sí, aquí yo tengo una luz que está incidiendo en mi mano, pero pues si yo pongo la mano debajo de la mesa, pues la mano no ilumina, claro, claro, ¿no? claro. Porque esa energía simplemente ya hizo su contacto y ya pasó. Esto pasa al igual con la energía de las radiaciones. Ya otra situación es, por ejemplo, pacientes que se les introduce un medio que es radioactivo en su organismo. Tienen el medio dentro de su organismo. Y al tener Claro. ese medio, pues ese medio va a seguir emitiendo. Entonces, pues si yo voy para allá, voy a emitir allá. Si voy para allá, voy a emitir allá. Claro, Pero claro, igual, claro. no significa que yo sea radiactivo, que mis células sean radiactivas. Es un elemento radiactivo que está en el interior. Sí, Que o es, sea, la radiactividad pasa a través de tus células y pues, las destruye o las modifica. claro, Y entonces ahí es donde claro. se crea ese daño celular, que es lo que al final puede terminar matándote o puede terminar creándote un daño en la piel o adentro, en los órganos, ¿cierto? Exacto, así es. Ah, bueno, que eso es, pues, mucha gente me preguntaba eso. De Es nuevo hecho, conmigo. incluso entre los médicos, yo alguna vez atendí un incidente que hubo en un servicio de medicina nuclear Ujú. que chispearon con un material radioactivo el cuarto donde se prepara el material. Entonces sacaron sin cuidado y terminaron, sí, chispeando paredes, techo, suelo. Dios mío. Entonces, la médico que yo examiné, pues por el incidente, para mirar que no hubieran consecuencias y saber cómo había sido la situación, me dijo, es que estoy radioactivo. Yo no, no estás radioactivo. Entonces, y es una persona que trabaja normalmente con este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí vemos que pues a todos nos falta, ninguno nos sabemos toda la información del mundo, pero claro, con respecto a esto es uno de los temas donde puede haber mayor desinformación y dudas como esas y sí son de las más Y frecuentes. por eso es que hablamos de que hay varios tipos de exposiciones. Claro, hay varios tipos de exposiciones y están clasificadas, ¿no? Hay exposiciones ocupacionales, accidentales, y de hecho todos nos exponemos todos los días por esa exposición, por ese material que está en el suelo, que viene de la atmósfera exterior o del espacio exterior, que viene por el sol. Entonces tenemos diferentes tipos de exposiciones. De acuerdo, digamos, como a eso, si son ocupacionales, si ya están en el ambiente o si son accidentales. Y dentro de las accidentales también tenemos diferentes grados de accidente, ¿no? No todos los grados, no todos los accidentes o no todos los eventos de emergencia más bien son accidentes. Claro. Algunos son incidentes, otros son autoinfligidos, otros son ataques terroristas, ¿no? Porque además esto Claro. es un elemento que se presta para hacer actos delictivos. Pues digamos que volviendo al ejemplo que estabas dando sobre esa institución donde había pasado lo de la pared, ¿qué medidas debe qué medidas debe tomar una instalación frente a un suceso de ese tipo? O sea, que pues, pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues, Bueno, digamos que hay muchas cosas que hacer. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es reportar el incidente, ¿no? Reportar el evento.
Y Sí, yo siempre les digo que tienen que tener se pide o se solicita en las diferentes instalaciones un plan de emergencias, ¿no? Normal, que no claro. solamente incluye el tema de emergencias radiológicas, sino que incluye otras emergencias, ¿no? Que hacer en sismo, en inundación, en fuego, etcétera. Entonces, lo primero que uno hace siempre es reportar y activar esa respuesta que tenga diseñada dentro de su sitio para responderla. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo primero? Y que fue lo que ellos hicieron, avisaron. Lo que pasa es que cuando dan la respuesta, llega todo el mundo, ¿no? Entonces llega, Y claro, llegan uno ahí. dice, oh, ¿y aquí qué ha pasado? Entonces ya entró, ya se contaminó. Y el otro dice, bueno, yo limpio, y entonces ya entró, ya se contaminó. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que yo les digo, si no solamente se planifica, sino que adicionalmente no se hacen simulacros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si lo regamos? Ah, bueno, entonces usted va a llegar, va a hacer esto, lo vamos a limpiar de tal manera, los residuos los vamos a botar aquí. ¿Cuándo tenemos que pedir asistencia de otras áreas de nuestra empresa o de nuestro hospital, si estamos hablando de un emplazamiento de salud? ¿O cuándo vamos a necesitar que venga la policía? ¿O cuándo vamos a necesitar no sé, bomberos, otro tipo de ayudas nacionales, locales, internacionales, dependiendo obviamente del tamaño del incidente? Entonces, todas esas cosas se deben hacer, pero lo primero siempre es avisar, alertar y activar nuestro sistema de emergencia que debe estar probado. O sea, uno debe probar que si puso gire a la derecha que encuentra en la salida de emergencias, Claro, debe haber una salida de emergencias y la salida de emergencias no debe tener un candado cuya llave solo la tenga el vigilante que no vino hoy. total. Eso es bien importante. Pero en general, yo me imagino que todo es caso por caso, pero en general, si pasa algo así en una instalación, lo primero es activar ese protocolo, esos protocolos, ¿cierto? Pero esos protocolos incluyen típicamente, por ejemplo, clausurar el área inicialmente hasta que lleguen los expertos, pues, que puedan, digamos, no incluirá protocolos de limpieza inmediata y cosas, sino simplemente primero se evalúa antes de empezar a tomar acción, ¿no? Porque pues, Claro, se no avisa, saben cuál es la se actividad. alerta y viene el personal, evalúa la situación y toman decisiones frente al asunto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y quién Claro, lo va a hacer? ¿Y quién es la persona que tiene esa función, pero no solamente que tenga la función, sino que tenga la experticia, que lo sepa hacer? Porque esa es otra falla muy grande que uno ve, que también está relacionada con la falta de simulacros, ¿no? Entonces yo les decía, o alguna vez que me tocó revisar un plan de emergencias y entonces era el OPR, ¿cierto? El encargado de la protección radiológica sí. va a avisar, va a aislar el área, va a mirar qué pasó, va a cerrar las fuentes, va a no sé qué, va a sí sé más, va a. O sea, era más o menos el encargado de todos los pasos. Sí, es el que tenía que llamar incluso a la policía. Entonces yo decía, Sí, bueno, vamos a poner otro escenario. Tembló, cae un muro, físico médico o PR muerto. ¿y Entonces ahora ya qué no pasa? podemos activar el sistema de emergencias porque el único que lo iba a activar pues ya no existe. Sí, sí, eso yo creo que hay mucha gente que no contempla esos escenarios y crea estos protocolos sin pensar. Yo creo Sí, que o es a parte veces ni de eso. siquiera, a veces los contempla, pero como nunca ha tenido una situación de este estilo, claramente, pues no son situaciones cotidianas ni comunes. Y a veces estas cosas se quedan como en el mero requisito, ¿no? Ah, entonces a mí me piden que les ponga un plan de emergencias, ahí está su plan de emergencias, que lo copié de otro lado y le cambié, fue el nombre de la clínica de nosotros o de la empresa de nosotros, y Claro, esto todo debe aplicar. Y pues cuando alguien lo recibe, lo lee y dice, bueno, esto suena coherente, sí, esto es lo que tienen que hacer, pero nadie hace como o sea, nadie de los que reciben el documento, me refiero, hacen sí. el contrapeso de si este documento corresponde a esta institución y si realmente ese documento es aplicable, porque finalmente no es su función, ¿sí? Es función del que lo hace que sea coherente, no función del que lo revisa saber si es coherente. Otra de las preguntas comunes que digamos que tenemos es, es el tiempo en generarse los efectos. Desde luego creo que hay muchos factores que tienen que ver en esto, ¿no? La distancia, el tiempo, la actividad de la fuente y todo. Pero Ujú. suponiendo que es de alta peligrosidad, una fuente de alta peligrosidad, y yo estoy expuesto, tengo un accidente, hay un incidente o un accidente, estoy expuesto, yo empiezo a sentir efectos inmediatamente, empiezo a sentir síntomas inmediatamente o se demoran 5 días o
cómo afecta al cuerpo humano? Digamos, podríamos hablar de varios tiempos. Efectivamente, todos los factores o todas las variables que tú mencionaste juegan un papel. Pero, por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Está ya la explosión dentro del reactor, hay una gran cantidad de radiación. Los primeros bomberos que atienden esta emergencia no mueren, tienen efectos dentro de la primera hora o incluso dentro de los primeros 30 minutos. ¿Por qué? Porque hay un efecto importante sobre el sistema nervioso y hay como una acumulación de agua, lo que llamamos o lo que se conoce como edema cerebral, y ese edema cerebral pues limita y hace una serie de alteraciones neurológicas. Además empiezan con vómito casi que inmediatamente. En 20, 30 minutos ya las personas están vomitando, lo que a uno como médico le dice, esto es grave, ¿no? Entre más rápido empiece el vómito, que es pues vómito que es repetido, ¿no? No es que a mí me dio susto y cuando me da susto vomito, porque eso también uno tiene que saberlo diferenciar, ¿no? Sino son varios episodios de vómito que empiezan, dependiendo más bien del tiempo en el que empiecen. Si es muy temprano, muy cerca del incidente, es más grave la radiación o el síndrome de radiación aguda que si empiezan un poco más tarde. Entonces uno también lo que relaciona con unas dosis que eventualmente pudo haber recibido ese paciente. Entonces ese es un escenario, ¿no? Donde tenemos dosis muy alta y los efectos pueden aparecer en las primeras horas. Cuando estos escenarios o cuando estas dosis son tan altas, las personas incluso pueden fallecer en las primeras 48 horas y no hay nada que hacer. O sea, nuestra tecnología médica no llega a reparar el daño que acaba de causar esa radiación sobre las células. Otros escenarios donde hay menos dosis pueden aparecer los síntomas en las primeras horas. Luego empezar a ver, digamos, una serie de disminuciones dentro de las células sanguíneas, disminución de los leucocitos, de los hematíes, de las plaquetas, lo que hace que en los días subsiguientes la gente sangre, por ejemplo, o tenga alguna predisposición a hacer infecciones porque su sistema inmune está deprimido. Entonces, esto es un tema que toma días y va a perdurar durante varias semanas, igual dependiendo de la dosis, ¿no? Va a ser más corto cada fase si la dosis es más alta o más larga cada dosis cada fase, perdón, si la dosis es más bajita. Entonces ahí dependeríamos. Hay personas y lo que se conoce hasta el momento es que hasta haber recibido 8 Grays, que realmente es una dosis bastante grandecita, se puede salvar a una persona. A partir de 8 Grays no se ha salvado a nadie. ¿Sí? O sea, no hay tecnología médica hasta el momento que pueda subsanar el daño. 8 Grays es una medida pero por un periodo de tiempo específico. 8 Grays es la que en un solo momento o todo el cuerpo o una proporción importante del cuerpo, por lo menos más del 50, entre el 50 y más del 50% del cuerpo. O sea, si fue medio cuerpo, puedes hacer un síndrome de radiación aguda. Y es una sola dosis, ¿no? No es acumulada, no es que ahorita recibiste 5 y 5 y... Es una sola dosis y eso es lo que caracterizan los síndromes de exposición aguda, que es una sola dosis recibida en un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, esas personas que han recibido hasta 8 Grays, esas personas se han salvado. Más allá de 8 Grays, todas han fallecido, porque no hay forma, no hay tecnología para reparar el daño. El daño ya es muy grande a nivel celular. Yo creo que lo que hablabas ahora de estas respuestas, pues es crucial, entonces, que cada instalación cree unos manuales que son a la medida, porque tienen unas fuentes específicas, tienen personal específico, unas instalaciones que son tipo específico. Esos manuales tienen que ser no puede ser un templete para todos. Eso creo que es importantísimo, ¿no? Claro, puede tener unas características generales, ¿sí? Un plan de emergencias debe decir cuál es la característica de la empresa, a qué se dedica la empresa, sí. Cuáles son sus actividades, qué fuentes maneja, qué actividades de esas fuentes maneja. Dónde las coloca, cuáles son las áreas donde esas fuentes se están moviendo, si se mueven, o dónde están almacenadas. Eso debe decir un plan de emergencias. Pero pues obviamente todos los emplazamientos son distintos, las formas de trabajar y las actividades son diferentes. Entonces, efectivamente, un manual o un programa o un plan de emergencias debe ser de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo incluso al espacio físico, ¿no? ¿Cómo es mi espacio físico? Y eso es súper importante para hacer un plan de emergencias. Lo que yo les decía, a veces no, que la salida de emergencia está a la derecha, en donde sea, en el plano. Y uno va y hay un muro y no hay ninguna salida, ni ventana, ni puerta, ni nada. Y eso pasa, es bien frecuente, sí.
Es bien frecuente, ¿por qué? Porque muchas cosas quedan en el escritorio. Entonces nadie se para del escritorio a verificar que eso que yo estoy diciendo acá, que estoy planteando en un documento sea real. Nadie verifica si no hacen, por eso yo les digo, no le tengan miedo a los simulacros. Los simulacros finalmente van a poner en práctica su plan y si hay que echarlo para abajo, lo echa para abajo. Claro, Pero y no esto es el momento de la emergencia, que es que el plan no servía y nos morimos todos aquí. y tiene que ser el plan conmesurado con el riesgo, pues, porque pues, Sí. no, tampoco puede ser, si el riesgo no es tan grande, pues el plan se debe adaptar, el riesgo es grandísimo, pues también debe... Exacto. Igual para esos planes uno siempre tiene que hacer una evaluación de riesgo, que esa es otra de las cosas que yo les digo, estos temas son multidisciplinarios, ¿no? Estos temas Claro, no son de una persona que se sienta capacitada en todas las artes de la vida, sino que eso es multidisciplinario. Si uno tiene un accidente, por ejemplo, yo tengo que poderme sentar con un físico, tengo que poderme sentar con un químico, tengo que poderme sentar con un ingeniero y entre todos armar qué es lo que vamos a hacer. Yo no puedo decir, no, pues que yo como sé de emergencias radiológicas, entonces no me importa el químico, no me importa el físico, no hagamos cálculos sí. y yo miro a ojímetro de qué vamos a hacer. No, esto es completamente multidisciplinario. Los OPRs no tienen por qué saber de respuesta de emergencias. Los OPR puede que sean brigadistas, pero un brigadista es un primer respondiente que tiene un conocimiento básico para hacer ciertas actividades, pero yo tengo que saber que tengo que llamar al bombero, que el bombero va a tener otras actividades y otras acciones dentro de mi emergencia, ¿cierto? Y estará el médico que va a atender el paciente que tiene unas actividades completamente distintas, pero yo no llamo al médico para que me rescaten los pacientes, o no llamo al médico para que me encierre la fuente, o no, ¿sí? Claro. Entonces, cada cual debe tener su función y efectivamente estos planes deben tener una evaluación de riesgo y dentro de esa evaluación de riesgo yo miro mis escenarios posibles y el peor escenario posible, ¿no? No el peor escenario imposible, ¿no? Cae meteorito con material radioactivo, Sí, eh, sí, sí. pues sí, pues o sea, podría pasar, pero si cae el meteorito no creo que ninguno pueda alcanzar a hacer ninguna respuesta a emergencias. Estas son las famosas evaluaciones de seguridad, ¿no? Eso tiene evaluación de seguridad, claro. De Dentro seguridad. de los componentes de las evaluaciones de riesgo hay un componente de la seguridad, ¿no? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuál es la mitigación que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy evitando el riesgo? Eso incluye alarmas, incluye puertas, ventanas, pasillos, todo el componente físico, claro, lo incluye porque ese componente físico puede en un momento dado proteger la instalación o ser un peligro para la instalación. Entonces, también he visto lugares donde la disposición de la infraestructura está tan mal hecha que es un caldo de cultivo para el desastre, o pues no para el desastre, pero sí para los incidentes al menos. Claro. Una, yendo para otro tema un poquito, pues digamos que en la misma línea, ¿cuánto puede, si una persona se irradia con, digamos, con una fuente o si es una radiación aguda, cuánto puede ser los costos para mitigar eso, para tratar a una persona que esté irradiada? O sea, ¿cómo funciona esta parte del proceso del tratamiento? ¿Es un tema costoso, sencillo, es complejo? Es complejo, es costoso, porque obviamente tiene que tener unas entradas por urgencias, una serie de seguimientos del laboratorio que se hacen periódicamente en el día varias veces, porque hay que hacer unas curvas con relación a cómo se está disminuyendo, cómo va en caída el sistema inmune, por ejemplo. Entonces eso se hace secuencialmente, se hacen diferentes muestras biológicas, hay que aislarlo. A veces uno en este tipo de pacientes lo que considera es que es mejor colocarlos en una unidad de cuidados intermedios, no necesariamente porque esté tan grave, sino porque hay que hacer un seguimiento muy cercano, ¿no? Entonces ya una unidad de cuidados intermedios ya diariamente puede estar generando un costo alto. Y son pacientes que no van a salir en 5 días. Son pacientes que pueden durar 20 días por bien que les vaya, o incluso 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 6 meses, que son como los casos más graves, los que han tenido dosis más altas, 8 grays, 6 grays. Esas personas pueden durar hasta 6 meses hospitalizados tratando de mitigar el daño que ya hizo la radiación. Entonces, eso es costoso y prolongado además, sin contar los costos a largo plazo, ¿no? Una persona
con exposición a radiación puede desarrollar fácilmente hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial tiene muchas causas, sí, pero una de esas causas es la hipertensión arterial. Entonces hay que dar con medicamentos de por vida, hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces también no solamente es el costo económico, sino también el costo sanitario o el costo para la vida de esa persona. Pues ya va a tener una incapacidad y puede llegar a tener alguna invalidez, dependiendo obviamente el grado de lesión o el tipo de lesión del que estemos hablando. Claro. Y esto sin contar obviamente los costos de descontaminación del sitio, de remediación del sitio, los costos para la instalación y para ahí hay otros costos. Entonces están los costos en el trabajador, que pues obviamente son necesariamente obligación de una empresa, ¿cierto? Necesariamente del sistema, porque pues el trabajador está contratado para eso, entonces su exposición se deriva de su labor, no es algo que haya querido hacer, sino que se deriva de su labor. Y en la empresa también cuando pasan estas cosas es que tienen que empezar a implementar las cosas que no implementaron antes. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga eso? El empleador tiene que pagar. O sea, el sitio, el licenciatario. El sitio, sí, tiene que pagar las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Pero también le sale más económico tener un nuevo emplazamiento, tener unas instalaciones que mitiguen ese riesgo, adicional a unas buenas capacitaciones de sus trabajadores, que sus trabajadores conozcan el riesgo, que conozcan cómo se está mitigando el riesgo, que conozcan su plan de emergencia, etcétera, etcétera, para que con eso también uno minimiza mucho estas cosas. Hay gente que no conoce su plan de emergencias, como, uy, aquí hay un plan de emergencias, eso existe. Entonces no saben y de pronto tienen hasta una función dentro del plan y tampoco tienen idea de qué les toca hacer. Sí, creo que el titular autorizado de la licencia es el que carga con la responsabilidad de todo esto, ¿no? Con la responsabilidad, claro. Obviamente, como en toda empresa hay unas jerarquías, ¿no? Entonces yo les decía, si es el OPR el que está encargado de evacuar y evacúa cuando no es, porque obviamente no es una habilidad necesaria del OPR saber cuándo evacuar y cuándo no. Entonces, si evacúa cuando no es, pues al otro día le dice, su evacuación me hizo generar unos costos que yo no tenía previstos, entonces muchas gracias por su labor, ha sido un placer, pero no nos sirve. Sí, no, de acuerdo, esto hay todo tipo de casos y de escenarios posibles, ¿no? Pero sí es, digamos, creo que la responsabilidad del titular autorizado es crucial y el entendimiento que debe entender de las consecuencias en los humanos y desde luego, pues en el negocio como tal es brutal, ¿no? O sea, Claro. Dependiendo pues del tipo de incidente o accidente que haya o de situación, pues serán astronómicos, ¿no? O pues o relativamente manejables. Exacto. Todo depende. Pero digamos, si nos vamos al peor escenario, puede ser muy costoso. No, pues Chernobyl, pues. Exacto, sí, un escenario de esos tíos y costosísimo en vidas humanas, ¿no? Lo que pasa es que desde Chernobyl no se supo mucho, como hasta el 2005 que desclasificaron la información. Entonces, habían dicho que como que no habían síndrome de radiación aguda, todos estaban perfectos, maravillosamente bien, y cuando ya salen los informes, pues ni tan maravilloso ni tan bien, y pues obviamente sí hubo varios muertos y mucha gente con síndrome de radiación aguda. Si de una instalación retiran una fuente, digamos, por un robo o un tema de estos, digamos, de una situación de seguridad física, puede haber consecuencias al público. Normalmente quienes roban las fuentes no conocen mucho del tema, ¿no? Obviamente la roban y creen que es como robar cualquier otro elemento. Okay. Entonces, en muchas ocasiones uno ve que guardan la fuente en la casa, en un carro, y en esa, digamos, donde la tienen, otras personas pueden tener acceso a la fuente, además porque puede ser llamativa, ¿no? El loguito, el color, la forma, el mismo metal. Entonces, sí, efectivamente podrían haber personas o uno debe, cuando se recupera la fuente, uno debe mirar qué personas estuvieron en contacto con la fuente y ver si esas personas tienen algún efecto o simplemente no lo tienen. Y obviamente hacer cálculos, ¿no? Cuánta actividad tenía la fuente, a qué distancia estuvieron, etcétera, etcétera, para poder hacer como esa aproximación inicial. Y eso es cuando se la roban o la abandonan o lo que sea. Y eso me lleva a la otra pregunta que tenía, y es que uno de los temas que observamos mucho es que cuando hay una pérdida o un robo de un material de estos, las fuentes son abandonadas.
Entonces, ¿qué pasa si uno se encuentra una de estas fuentes, Brigitte? O sea, ¿qué hace uno? ¿No? No, pues la guarda y la venda, mentiras. Hace una subasta, Hace importante. una subasta, eso vale plata, no, mentiras. Hay que obviamente avisar a las autoridades y yo siempre les digo, incluso a los que trabajan en esto, que puede sonar muy tonto decir cómo es el símbolo en la radiación, qué colores tiene, pero es que hay gente que no conoce el símbolo en la radiación, así de sencillo, puede ser como cualquier otro símbolo al que no le han prestado importancia. Claro. Entonces, cuando se vea ese símbolo en la radiación, o ante un paquete que no sabemos qué es, siempre hay que alertar a las autoridades, ¿no? Y que ellos vengan, hagan la evaluación del paquete y ya ellos se encargarán de hacer su función. Pero siempre Pero me retiro, o sea, pero si yo me lo aclaro, encuentro y veo el símbolo y lo reconozco, me alejo, no me lo alejo, toco, ¿cierto? no lo No me lo toco. llevo, no lo levanto. Si tengo la posibilidad de que no se acerquen otras personas, pues ayudo también a levantar ese cerco, ¿no? Y doy aviso de que nadie se acerque allí y aviso a las autoridades para que vengan pues lo más pronto posible. Pero No cojo la efectivamente fuente y no empiezo a lo mirar el toco, loguito, a ver si leo la letra chiquita, a ver nada, dónde está hecho, no exacto, cojo nada no. de esa vaina. No Y lo ese recojo, no lo levanto. no lo toco. Bueno, eso es una, si tiene el logo. Lo otro es que si eventualmente encuentro un paquete y lo levanto y es un paquete pesado o que no lo puedo levantar, déjelo quieto y retírese inmediatamente también, porque eso puede pasar, ¿no? Una Claro. caja y está pesada, entonces de pronto no se ve el logo, porque hay, no sé si recuerdan o saben de un incidente que fue en Cochabamba, donde hicieron una radiografía industrial Sí. y no tenían cómo devolver la fuente, entonces dijeron, pues móntenla en la flota y la manda, y aquí se la recibimos. Ajá. Entonces la metieron entre una caja de cartón y se fue entre una flota. Lo que pasó fue que el pigtail, sí, la fuente se quedó por fuera, no la sellaron bien y Ay, la marica. fuente quedó por fuera y eso ocasionó un incidente, además porque eran como 4 horas de camino hasta llegar a la empresa y se fue en una caja de cartón así, lo más coloquial del mundo. Entonces esas cosas no, Agarrada con cabulla y una gallina al lado. tal cual, Sí, sí, tal sí. cual. En flota y todo el rollo, y bueno, no hubo, digamos, efectos mayores, porque pues la gente, no hubo nadie que estuviera tan expuesto a la fuente, pero la fuente sí estaba en los maleteros laterales de las flotas, donde arriba pues se sienta uno, ¿verdad? Entonces Claro. ahí quedó la fuente generando exposición durante todo el trayecto pues todo el trayecto del viaje. Qué Entonces susto. esas cosas pueden pasar. Puede ser que uno no vea el logo, pero si es algo pesado o de hecho un paquete del que se desconozca, siempre habrá que llamar a las autoridades y no tocar absolutamente nada. Y En- pero si uno no sabe, desde luego uno no sabe la actividad del paquete, ¿cierto? De la fuente. claro. ¿Cuál sería? Tú dices aléjese, pero ¿cuál es una distancia prudente si uno no sabe? ¿Cuál es la actividad de la fuente? ¿Cuál es esa distancia del cerco que uno dice, bueno, yo me alejo, pero me alejo cuánto? ¿2 kilómetros o 10 metros? Esa pregunta es supremamente importante porque digamos que si yo soy papista, ¿no? Si ya yo llego con todos los elementos de medición, pues sé cuánto me voy a alejar. Pero obviamente si yo no tengo esa información, pues no sé cuánto me puedo alejar. Claro. En algunos casos, 3 metros podría ser suficiente, pero eso no es, digamos que de eso sí no hay una, eh, digamos como una medida estándar que diga, no, aléjate 3, 4 metros, 5 metros, 6 pasos, 10 pasos, no. Porque la fuente, si es una fuente de alta actividad, pues 3 metros no es nada. No es nada, claro. ¿Sí? Entonces, o sea, aléjese todo lo que pueda. Aléjese todo lo que pueda, incluso hasta uno podría decir que una cuadra de por medio, o sea, deje el paquete allá, digamos que espere a que lleguen las autoridades, de pronto si hay una pared o algo, hágase detrás de la pared, o sea, siempre buscar O como ponga la suegra enfrente. si no Cualquier la cosa. quiero usted Sí, sí, cualquier cosa. mira a ver qué Sí. pasa. Entonces, Entonces, efectivamente, uno podría poner una cuadra de distancia e incluso algo dentro de esa distancia, ¿sí? Entonces, sí, puede ser una pared que esté, digamos, en la esquina, entonces yo estoy acá y estoy pendiente, que nadie se acerque, y claro. digamos que eso podría ser, pero obviamente la idea siempre es que llegue la autoridad regulatoria o la policía o alguien que sepa el tema también, porque pues puede llegar quien no tiene idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro medio, los primeros que llegarían serían los que tienen que ver con explosivos, ¿no? Y Claro. que es casi lo que llega inicialmente. Si uno no sabe qué es el paquete y es un paquete extraño,
en el mundo entero en general, por el tema de terrorismo, el primero que llega es a descartar que no sea un elemento explosivo. Una vez descarta que no es un elemento explosivo, entonces se empieza a direccionar qué tipo de material peligroso es. Entonces, si ya es un elemento radiactivo, pues ya harán toda la recolección del elemento. Aquí tengo una pregunta que nos hacen y es que entendiendo pues que uno no queda radioactivo, pero la pregunta es, ¿la ropa queda radioactiva? Entonces, tampoco va a quedar radioactiva, puede quedar contaminada, que son dos cosas diferentes, ¿no? La contaminación es la presencia de un material donde uno no quiere que esté. Entonces vamos a pensar como en los polvitos de Johnson's, no Sí, sé, sí, los sí, talquitos Johnson's. sí, Si yo, por ejemplo, me unto las manos de talco y me lo llevo a la cara, entonces contamino la cara, la ropa, ¿cierto? Entonces voy sí, sí. poniendo ese talco donde no quiero que esté. Con la radiación puede pasar exactamente lo mismo, pero si yo toco la fuente, ¿no? Que la fuente puede ser líquida, puede ser en polvo también. Entonces, si yo Cesio, toco ese polvo, que es el polvo, entonces tú coges el polvo y te queda el polvo en la ropa, entonces exacto, tienes el elemento en tu ropa y la ropa queda contaminada. exacto, y la ropa queda contaminada. Ahí ya dependemos entonces de la actividad. Pueden ser que en algunos casos si es yodo, por ejemplo, que es un elemento utilizado pero de una vida media corta. Si la ropa se impregna del yodo, pues yo simplemente espero a que el yodo decaiga. La guardo en un anaquel y espero a que decaiga. Pero si es cesio 137, que tiene 37 años de vida media, pues esperar a que el cesio decaiga tal vez no tiene mucho sentido. Pues sí, Entonces, vamos venga en 37 o venga en 75 o en 100 años por su chaqueta que ya va a estar sin ningún problema. Pues, cada cual. eso es complicado, pero digamos que si la ropa no se contamina, sino solamente se expone, tampoco queda, pues que no queda Tampoco es radioactiva. reactivo porque lo mismo, ¿no? Estamos hablando que hay una incidencia de una luz o de una Sí, energía que la vamos a asimilar a la luz, ¿cierto? Una energía que hace contacto con esa ropa, pero lo mismo, ¿no? Si yo salgo ahorita, pues no llevo la luz conmigo que incidió en esta chaqueta. Entonces es exactamente igual. No pasa nada, simplemente pasa esa radiación, hace más interacción con el tejido vivo que con las fibras o este tipo de cosas. Y no pasa nada, digamos que es un elemento que queda limpio, no queda contaminado ni se vuelve radioactivo. A diferencia del otro escenario que quedaría es contaminado, pero tampoco radioactivo. una pregunta sobre cuando estábamos hablando de las fuentes huérfanas, si pasa algo con esa fuente, es una fuente huérfana, está botada, entonces alguien se la encuentra y tiene unos incidentes de exposición al público, ¿quién paga eso? ¿Quién se encarga de eso? Sí, eso. Bueno, como es una fuente huérfana, normalmente no se sabe quién la dejó, ¿no? Sí, Pero en algunos países hay formas de rastrear el culpable. Entonces, básicamente, si se puede rastrear el culpable, sería él quien corriera con el gasto. Si no, pues es el Estado, la localidad, quien debe asumir los costos de la gestión del elemento. Porque pues eso se configura como un delito, ¿no? Dejar una fuente abandonada. yo sé que tú has llevado bastantes casos de estos de exposición ocupacional. ¿Tú has llevado algún caso que tenga relación con materiales de estos hurtados o abandonados, algo así? No, digamos que he brindado apoyo a este tipo de cosas como desde el punto de vista de salud, ¿no? Como miremos eso, miremos cuánto estuvieron expuestos, la distancia y demás para saber si efectivamente hubo alguna exposición o no. He llevado casos más a nivel ocupacional. Hubo uno de una persona que se encargaba de instalación de equipos y Ujú. para la instalación hay que hacer pues una debida calibración, ¿no? Poner en punto un equipo. Y en ese poner en punto un equipo puede recibir niveles altos de radiación porque pues lo está poniendo en punto, ¿no? Claro. Entonces tiene que encontrar la medida. Eso sí lo he llevado, lo he asesorado, porque efectivamente son cosas que a veces como que um, se ven como si no fueran posibles o como si no fueran importantes, ¿sí? Y esto pues tiene también un efecto sobre ese trabajador, sobre esa persona que está recibiendo la dosis. Y recordar que el tema es de dosis altas, a veces no tan altas, pero dosis altas recibidas en un periodo corto de tiempo o dosis que me sobrepasen las recomendaciones anuales, por ejemplo. O sea, yo no debo estar recibiendo la dosis anual en un solo día. ¿Sí? O sea, yo no debo recibir 20 milisieverts en un solo día. ¿Sí? Eso ya me habla de que hay algún mal procedimiento
o algo que no está bien. Y en algunas ocasiones es culpa del trabajador, porque eso también hay que decirlo, ¿no? También puede haber imprudencia del trabajador. Y en muchas otras es que las empresas no cuentan con los protocolos o no están pendientes de las dosimetrías o simplemente dejan como pasar eso de agache, ¿no? Porque no tienen los otros controles o controles de ingeniería que sean suficientes para mitigar ese tipo de cosas. Entonces, eso sí lo he hecho. Por Brigitte, ejemplo, ocupacionales donde se sobrepasan las recomendaciones anuales y donde la gente tiene incluso hasta cáncer. claro, claro. Bueno, esto es un tema apasionante y como siempre podemos seguir hablando del tema. Ya estamos llegando como al final del tiempo que tenemos, pero quería hacerte una última pregunta y es, en tu opinión, ¿cuáles son las acciones que debe tomar un país para fortalecer las capacidades de atención en salud en caso de que se presenten casos como estos? Bueno, uno de los temas importantes es capacitar a los médicos no solo en radiaciones específicamente, desde su pregrado, que esa es una de las cosas que intentamos hacer con el llamado de Bonn, que es el llamado de Bonn a la acción. Habla sobre una serie de acciones, son 10 acciones para mejorar la protección radiológica y también incluye la protección al paciente y la protección a todas las personas que estén involucradas con la radiación. Entonces, Ok. lo primero es conocer el riesgo, que eso Sí, se puede hacer desde el pregrado y creo que es importante. No solamente hablo de los pregrados de medicina, que es como lo que, una de las que me preocupa, pero sí otros pregrados, es importante que también lo conozcan. Eh, el darle prioridad o darle la importancia que requieren las evaluaciones de riesgo y ser coherentes con las evaluaciones de riesgo sí, para establecer colocación de alarmas, puertas, ventanas, pasillos, corredores, áreas de descontaminación, o sea, yo qué sé, todo eso va a depender obviamente de la actividad y del tipo de riesgo que yo esté evaluando, ¿no? Que yo esté diciendo, este es un riesgo posible. sí, Entonces, eso debe no ser un tema de papel, sino un tema que realmente tenga aplicabilidad. Entonces yo creería que con esas, si empezáramos con esas dos cosas, ¿no? Con las necesidades de educación y con unas evaluaciones de riesgo bien hechas, bien levantadas y bien aplicadas, yo creo que lograríamos mucho, porque todavía estamos como región bien lejos en general, ¿no? No solamente hablo de Colombia, sino en la región de las Américas tenemos unas problemáticas en temas de protección radiológica muy similares, ¿no? Que uno dice, no, es que este país está mejor, claro, puede estar mejor en unas cosas, pero fallando en otras. claro. Entonces, como región siempre tenemos cositas que mejorar. Brigitte, gracias. Aquí tengo muchos comentarios de gente dándote las gracias porque han aprendido mucho hoy. Hemos aprendido mucho hoy, fabulosa. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros, por ser tan generosa con tu conocimiento. Y espero verte pronto allá en Colombia, como siempre, a Claro que tomarnos un sí, café, ¿no? claro que sí, ya no, que no sea virtual. Que no sea virtual. Gracias. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias por su atención y pues para servirles. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Bueno, una gran charla cubriendo muchas de las dudas que tiene mucha gente alrededor de este tema y mirando muchos de los mitos pues, que les comenté que rodean este tipo de efectos que tiene la radiación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los invito, como siempre, a visitar la página de isotopo.org para ver todos los contenidos y cursos y materiales que hay sobre este tema de seguridad física. Eh, y los espero dentro de 15 días para hablar con otro líder de la industria sobre seguridad física de materiales radioactivos. Gracias y hasta pronto.